muy buenos días. El Señor sea con ustedes en esta mañana de hoy, martes, día de cafecito con Dios, día de compartir este delicioso café con nuestro amado Padre. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad, oh Rey, de compartir tu preciosa palabra, Señor, Dios del cielo. Padre, gracias por cada persona que se conectará a este tiempo, por cada persona que va a escuchar este pequeño estudio, Señor, de este libro, oh Rey, para que tú seas hablando a los corazones, a las mentes, para que seas tu Señor, oh Rey del cielo, llevándonos en profundidad al conocimiento de tu palabra. Bendícenos, Padre, guárdanos, oh Rey, Señor, en esta preciosa mañana, que sea un día de victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy buenos días, mis amadas. Que el Señor sea derramando gracia y paz sobre sus vidas. Amparito, Pastora Janet, buenos días, Dios les guarde. Y bueno, seguimos en nuestro pequeño estudio que hemos venido haciendo de los profetas, el Antiguo Testamento. Ya estamos terminando este pequeño estudio con el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. En el hebreo, el nombre Malaquías significa mi mensajero, lo que enfatiza su papel como profeta del Señor, entregando ese mensaje a su pueblo. El pueblo de Judá se había alejado de la genuina adoración al Señor, lo que lo había dejado bajo juicio y con la necesidad de ser salvos. Malaquías escribió sobre la corrupción en los sacrificios del templo, lo cual significa que probablemente entregó su mensaje muchos años después de que los judíos habían reconstruido el templo en el 515 antes de Cristo. La preocupación del profeta refleja la misma preocupación que tenía Nehemías, lo cual sugiere que Malaquías profetizó en el tiempo en el cual Nehemías estuvo alejado de la ciudad por varios años, comenzando en el 432 antes de Cristo. ¿Qué nos ofrece Malaquías? Malaquías nos ofrece una mirada a los corazones de hombres y mujeres judíos, quienes habían sido elegidos de manera especial por Dios y eran descendientes de Abraham, herederos de la rica tradición del pueblo hebreo. Su historia narraba las glorias del Señor, como la salida de Egipto, la fidelidad de Dios con el rey David, y sin embargo, ellos habían experimentado el juicio al deambular por el desierto y luego la vergüenza de caer exiliados de la tierra prometida. En la época de Malaquías, unos 1500 años después de la época de Abraham, los judíos tenían de su lado la ventaja y el peso de la historia. Tenían una historia gloriosa, cosas grandes que el Señor había hecho a través de sus vidas, en sus vidas. Pero ellos podían ver las recompensas resplandecientes de la fidelidad, pero también podían pudieron experimentar los castigos asociados con el juicio, aún hasta el punto de haber sido arrancados de su tierra. Sin embargo, a pesar de toda esta perspectiva, el libro de Malaquías nos enseña que ellos todavía se desviaron del camino del Señor. Con todo lo que habían vivido todos estos años, sin embargo, se desviaron del camino correcto y necesitaron la intervención de Dios. Y en ese momento, más que nunca, era necesaria. Por lo tanto, este libro, una declaración final del juicio de parte de uno de los profetas del Antiguo Testamento, anticipa la obra salvadora de Dios a través del Mesías, de Jesucristo. El pueblo de Judá comenzó a ser exiliado de la tierra prometida en el año 605 a.C. y regresó de Babilonia aproximadamente 70 años después. Y para la época de Malaquías ya había estado de regreso en la tierra por más de 100 años y todavía continuaban igual,
Después de 100 años de haber visto el cumplimiento de las promesas de que el Señor los traería de nuevo a la tierra, a su tierra, ellos todavía continuaban con ese corazón duro. Para la época de Malaquías ya habían transcurrido años y todavía estaban. Y entonces ellos buscaban las bendiciones que esperaban recibir a su regreso. El fervor de esos primeros judíos que regresaron había dado paso a una absoluta apatía por las cosas de Dios, porque como somos tan cómodos que Dios nos ha dado promesa, pero nosotros creemos que esas promesas las vamos a recibir sin hacer nada de nuestra parte, solo acostarnos y esperarlas y hacer lo que nos dé la gana y esperarlas. Así estaba el pueblo. Llegaron llenos de esperanza, llenos de grandes expectativas de todas las promesas que el Señor les había hecho, pero comenzaron un trabajo, pero se cansaron rápido porque no vieron enseguida el cumplimiento, sino que ya se aburrieron, se cansaron y volvieron a sus malos caminos. Los llevó a una corrupción desenfrenada del sacerdocio y a un letargo espiritual entre el pueblo. Entonces, Malaquía llegó en una época en que al pueblo le costaba creer que Dios los amaba. Por eso comienza este mensaje en el capítulo 1, versículo 2, dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Y cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Desbasté su zona montañosa, convertí la herencia de Saúl en un desierto para chacales. Los descendientes de Saúl en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos la ruina. Sin embargo, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intente reconstruirla, pero yo la derribaré. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está por siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Así comienza el libro de Malaquías, dándole eh, esta declaración al pueblo. El pueblo estaba enfocado en sus circunstancias desafortunadas y rehusaban responsabilizarse por sus propias obras pecaminosas. ¿No les suena a ustedes esto conocido? Por eso Dios les señaló con el dedo y a través de Malaquías les dijo al pueblo de qué manera habían incumplido su pacto con él. Porque si ellos esperaban cambios, tenían que asumir la responsabilidad por sus propias acciones y servir a Dios fielmente según la promesa que sus padres habían hecho a Dios en el monte Sinaí tantos años atrás. Y esto nos habla a nosotros hoy. Si queremos ver la recompensa, si queremos ver la bondad de Dios, tenemos que cumplir nuestra parte, tenemos que responsabilizarnos de nuestra falla, de nuestros pecados, reconocerlos y arrepentirnos, quebrantarnos. Esa es la única manera, no hay otra. Y a lo largo de la historia de Israel, la nación falló y Dios llamó a su pueblo para que volviera y ellos volvieron a fracasar, provocando que el ciclo comenzara de nuevo. Y a veces así es la vida del cristiano. Un caer, levantarse, porque nos cuesta mucho permanecer. Sin embargo, Dios siempre es fiel y justo y dice que 70 veces cae el justo y 70 veces se levantará, pero no vivamos en ese yo-yo. Ojalá que pudiéramos fortalecernos y seguir el camino hacia arriba, hacia arriba. La última palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver con juicio por el pecado y testificar nuestra incapacidad de amarlo sin la ayuda de su gracia. Sin la gracia no podemos, porque en nuestra carne está demostrado que en nuestra carne no podemos amarlo.
es por su gracia. Yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿te cuesta seguir a Dios de manera constante? El llamado de Malaquías nos impulsa a vivir fielmente ante Dios y nos ofrece la esperanza de que Él todavía no ha terminado de mostrar su misericordia hacia su pueblo. Y lo último que habla el Señor a través de Malaquías, miremos en el capítulo 3, versículo 1, dice, miren, yo envío a mi mensajero y Él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en el capítulo 4, versículo 2, dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, aleluya, con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Gloria a Dios, preciosa promesa que se cumplió. Dice en el versículo 5, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Este libro del Antiguo Testamento, que es el último libro, termina con unas promesas preciosas de parte de Dios, demostrando que a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Precioso, de verdad que es un gran privilegio ser parte del pueblo de Dios, porque tenemos esperanza, esperanza en medio de un mundo que se ha vuelto cruel, terrible. Cada día vemos cosas más terribles y saber, tener la certeza de que somos parte de los elegidos, de los escogidos, de ese pueblo, nos da esperanza, nos da tranquilidad, reposo. Por eso debemos reposar en sus promesas. Gracias, Señor, por esta mañana, Padre del cielo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos conocer tu palabra, que nos da fuerza, Señor, para no desmayar. Y bueno, por aquí sigo saludando a los que se conectaron esta mañana. María Paula, un abrazo. Ceci, bendiciones. Margui, mi amada Luz, un abrazo bien, bien gigante para ti. Gracias por compartir y estar con nosotros en este tiempo de este cafecito. Livia, un abrazo, Livia. Bienvenida siempre a estos cafecitos. Y un abrazo para todos, Pastora Janet, a todos. Un abrazo bien grande y les deseo de verdad un día maravilloso, un día donde puedan ver la gloria del Señor en cada instante. Y bueno, iglesia, nos vemos esta noche en Femeninas. Chao, chao, feliz día y en un próximo cafecito con Dios estaremos compartiendo su preciosa palabra. Bendiciones, un abrazo para todos, feliz día.